Hey, ¿qué tal, amantes de INXS y del rock de los 80 y 90? Bienvenidos al canal donde hoy vamos a meternos en la historia de cómo nuestro querido Michael Hutchence empezó a forjar la leyenda de INXS. Vamos a viajar a los 70, cuando Michael era apenas un adolescente con sueños grandes, una mudanza a Los Ángeles y una pasión por la música que lo cambió todo. Así que tomen una bebida, suban el volumen y vamos a rockear con esta historia. Si son fans de Michael y la banda, no olviden de darnos un like y suscribirse para más contenido como este. ¿Preparados? Entonces allá vamos. Imagínense esto. Estamos en el año 1975. Michael Hutchence tiene apenas 15 años y su vida da un giro tremendo. Sus padres se separan y su mamá, que era maquilladora en la industria del cine, decide llevarlo a Los Ángeles. Michael termina estudiando en Beverly Hills High, una escuela que ya era famosa por tener alumnos que luego se convirtieron en leyendas de rock, como Slash de Guns N' Roses y Lenny Kravitz. Imaginen a Michael, un joven australiano, caminando por esos pasillos, absorbiendo toda la vibra de la costa oeste. Pero no se queda mucho tiempo por ahí. Un año después, él y su mamá vuelven a Australia y ahí es donde la cosa se pone interesante. Michael se muda a una casa que estaba a pocos pasos del garage de los Ferris, los hermanos que luego serían el corazón de INXS. Ahí es donde se cruza nuevamente con Andrew Ferris, tecladista y genio musical de la banda. Andrew cuenta que Michael ya era un poeta en potencia, fan de filósofos como Hermann Hesse, y que cuando volvió de Los Ángeles traía una maleta llena de música nueva. Los dos se la pasaban escuchando discos de Eric Burdon, War y Pink Floyd durante horas en la habitación de Michael. ¿Se imaginan esas charlas eternas con la música a todo volumen soñando con formar una banda? Esa era la semilla de INXS. Michael y Andrew no pierden el tiempo y arman una banda. Reclutan a Neil Sandon, un amigo surfista, para la batería, y a Ken Kearney, un compañero del colegio, para la guitarra. ¿Qué hicieron? Lo que cualquier banda de garage haría. Pusieron un anuncio en el diario y ahí aparece Gary Beers, un surfista que también había jugado rugby, pero con un amor por la música, que no encajaba con el típico estereotipo de la playa. Gary cuenta que terminó tocando el bajo por una apuesta perdida. Sí, una apuesta perdida. En su banda anterior había 2 guitarristas y el que perdiera tenía que aprender bajo. Adivinen quién perdió. Gary. Pero menos mal, ¿no? Porque ese fue el empujón que lo llevó a unirse a Michael, Andrew y a los demás. Gary ya conocía a los hermanos Ferris porque había visto a su banda anterior, Guinness, que era súper rara para la época. En la escuela Forest High School, donde estudiaban, no les daban mucha bola porque eran diferentes. Pero eso es justo lo que los hacía especiales. Con Gary en el bajo, la formación de INXS empezaba a tomar forma. Y así, amigos, es como un adolescente poeta, un tecladista soñador y un bajista que perdió una apuesta empezaron a escribir la historia de INXS. Desde esas noches escuchando discos en la habitación de Michael hasta el garage donde todo comenzó. Esta es la chispa que dio vida a una de las bandas más grandes de los 80 y 90. ¿Qué les parece esta historia? ¿Tienen algún recuerdo de INXS o de Michael Hutchence que quieran compartir? Déjenlo en los comentarios, que nos encanta leerlos. No olviden de darnos un like, compartir este video y suscribirse para más historias del rock que nos marcó. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Chao.